Usted estuvo muy cerca de la muerte y tengo entendido que más adelante usted va a escribir un libro sobre esto. Sí. ¿Cuándo estuvo cerca de la muerte y qué fue lo que pasó? Bueno, hace también muchos años, cerquita de la muerte. ¿Qué pasó? Pues, accidentes, Tiene una cicatriz en la frente. muchas. Pedro Infante la tenía también porque había tenido un accidente. Ahora que está tan de moda todo este escándalo de Juan Gabriel, si está vivo, está muerto y demás, bueno, pues también hay que recordar otra historia que tiene que ver con Pedro Infante, de que se dijo que había un personaje llamado Antonio Pedro. Antonio Pedro, exactamente. Que muchos suponen y aseguran que era Pedro Infante. Así es. ¿no? Pero el señor Antonio Pedro murió a los 95 años. Ya estaba muy grande y seguía cantando. Pero tenía todas las características de Pedro Infante, la edad, o sea, todo indicaba que verdaderamente era él. Y fíjense que lo interesante al día de hoy es que me enteré que se está escribiendo actualmente una novela donde se va a narrar toda la historia de este señor Antonio Pedro o Pedro Infante, pero la tienen que hacer con nombres ficticios tipo novela, claro, obviamente para evitar problemas legales, ¿no? También eso te voy a... andan ahorita sacando un libro, pero así a marchas forzadas, ahorita que está con todo el relajo de lo de Juan Gabriel, porque dicen, el que lo está... que según esto, cuando se muere, que se mató en un avión y todo eso, que es una cosa, un invento de un político. Vete a saber por qué, porque eso va a salir en el libro, que más o menos en marzo saldrá a la luz el libro. Ajá. Y que... No, al Pedro Infante lo encerraron en un manicomio por allá, ¿no? Y que se escapó y todo. Y que se llama Antonio Pedro. Ah, que era igualitito. Se parecía. Bueno, ¿sí? Tan así que mi querida Irma Dorantes, que fue la esposa de Pedro, fue a verlo, a ver, yo quiero ver a mi marido, ¿no? Entonces, para ver si pues era. que no era. Mira, este es el señor. Es idéntico. Es idéntico. Este día revivimos aquel trágico día que llenó de dolor a familia, amigos y admiradores del ídolo, que algunos aseguran no murió. No murió en aquel accidente y podría tratarse de un hombre cuyo rostro te mostramos a continuación en el oscuro paseo de Hollywood. La leyenda de que Pedro Infante no murió ese día como se piensa. Una de las teorías es que sería en realidad golpeado por un esposo celoso, un hombre importante, hasta perder la memoria y viviría como indigente por el resto de sus días. En los años 80, un hombre llamado Antonio Pedro decía tener el recuerdo de ser el ídolo del pueblo, y tanto la similitud física como de su voz eran sorprendentes. Juzgue usted mismo. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo. ¿Cómo está, señor? Sí, señor, acá andamos. ¿Cómo debo llamarlo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo, señor? Pues Antonio Pedro. ¿Cómo está, Antonio Pedro? Bienvenido. Oiga, es usted más enigmático que el acertijo de la película de Batman. ¿Por qué tantas preguntas sin respuesta? No, pero ¿cómo sin respuestas? Si estoy contestando, ¿qué pasó? ¿Cuándo se va usted a animar aquí a venir a TV Azteca a darnos más respuestas y a platicarnos más y más? Cuando ustedes y nosotros podamos. Eso. Bueno, vamos a despedir y lo vamos a hacer musicalmente, agradeciéndole precisamente que ha estado con nosotros Antonio Pedro. Acá traigo uno. Y de todo corazón, nuestras bendiciones para Antonio Pedro y nuestro agradecimiento. Sabemos todo es lo que queremos, por eso que se reconozca, para que más gente con confianza salga y le platique a todo el mundo dónde estuvo esos años perdidos. Sobre sus hijas, al parecer el miedo fue la razón del silencio. En este caso, el Pedro, al desaparecerlo, le advirtieron que si se aparecía a él o su familia le iban a hacer algún daño. Entonces él, por temor, prefirió alejarse de la familia, sacrificar vivir lejos de ellos, y a ellos también les pidió callados. Para Intrusos, Juan Ríos de la Fuente. Cuco, no sé qué decirle, pero muchas gracias por su relato. Oye, así se llamaba el que tú conociste. Antonio Pedro. El de la anécdota de... Perdóname, Carmen, yo podría traer las 8, perdóname, Carmen.
¿Por qué? Y la dejaste. Ella lo conoció. Así se llamaba el señor que decía Cesera, Pedro Infante. Pero cuando yo lo conocí hace ya algunos añitos, y dice, no, pues ¿cómo vas a afectar el recuerdo y la memoria de alguien tan querido en el pueblo de México? Bueno, se murió. Pero entonces ahorita me preguntaba Maki, ¿cómo era? Digo, pues yo no conocía el otro, pero este era más chaparrín. Porque luego la gente se enjuta, ¿no? Pero se enjutan los 80. No, ya tendría 70 y casi. No, desde los 50, madre, te vas. Te empiezas a coger. Pero te enseñó fotos, él. Sí, y contaba anécdotas y contaba. Pues sí, pero entonces era como sacar la revista que viene en Pedro Infante. Ay, esas cosas. Sí, no, y acuérdate que también dicen que por ahí anda Elvis y por ahí anda Juan Gabriel y por ahí están todos juntos. Pero ¿qué gana Don Cuco? En serio, yo creo, no está perdiendo mucho tiempo aquí Don Cuco Leiva. Imagínate de México. Oye, imagínate tú que digas, órale va. Y entonces saquen al señor que tiene 5 años difunto en Delicias y que me muero yo. Ay, entonces, virtual presidente electo, hágale caso a Don Cuco, no va a quitar el dedo del renglón, por favor. Como si no tuviera suficiente ahorita. Nosotros tampoco, mañana tenemos otro especial de Don Cuco Leiva. ¿Qué es lo que en cabina preparan el especial con Cuco Leiva? El cereal de Don Cuco. El cereal de Cuco. Mañana no se lo pierdan. Leyendas en torno a algunas de las muertes más famosas del medio. Pedro Infante fue considerado uno de los actores más valiosos de la época del cine de oro mexicano, así como uno de los mejores exponentes de la música ranchera. Es indudable que su legado de canciones y películas siguen siendo grandes éxitos hoy en día y tal vez nunca dejen de serlo. Desafortunadamente, el 15 de abril de 1957, Pedro Infante subió a un avión con su Liebherr B-24 Liberator, pues era un apasionado de la aviación, aunque dicha afición terminó por costarle la vida. Poco tiempo después de despegar del aeropuerto, la aeronave se desplomó entre las 7:30 y las 8 horas, en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Sin embargo, existen varios mitos alrededor de este caso. Uno de ellos manifiesta que el astro mexicano no murió aquella mañana, sino mucho tiempo después, víctima de la inevitable vejez. La pregunta es, ¿por qué inventar semejante noticia que despertaría el desconsuelo de toda una nación? Se dice que Infante sostenía una relación amorosa con la Miss Universo, Christiane Martel, nuera del expresidente Miguel Alemán Valdés. Cuando su hijo se enteró de dicha relación, la rabia se apoderó de él y mandó a un grupo de matones a asesinar al actor. Pero, por increíble que suene, los hombres contratados para llevar a cabo el mandato eran fanáticos de Pedro Infante y decidieron perdonarle la vida, con la condición de que éste desapareciera de la faz de la tierra por cuenta propia. Además, un hecho que podría corroborar esta teoría ocurrió en la década de los 70s, cuando una figura desconocida se presentó como imitador del cantante en un palenque de Reynosa. Este personaje se hacía llamar Antonio Pedro, y para sorpresa de todos los que lo escucharon cantar, no solo poseía una voz idéntica al ídolo del cine, sino también su forma de caminar, sus ademanes y su apariencia física. Por muchos años, los admiradores y personas cercanas a este personaje estuvieron convencidos que tales características eran demasiado contundentes para tratarse de una mera coincidencia. Aunque hasta la fecha, la muerte de Pedro Infante y su similitud con Antonio Pedro siguen siendo un enigma sin duda. El 25 de junio de 2009... Mira, yo quisiera abundar un poquito sobre el tema de la desaparición. Han sido varias las épocas en las que se dice que Pedro Infante está vivo. En una de ellas yo recuerdo que me citaron en la dirección, el director, el subdirector y yo,
porque había una versión de que Pedro Infante estaba vivo, me enseñaron una foto, esta persona muy parecida a Pedro, con una cicatriz, etcétera, avejentado. Iniciamos una investigación, no encontramos nada. Años después se filmó una película con este pretexto que se llama Pedro Infante Vive. Bueno, y precisamente nos acompaña esta tarde nuestra experta en lectura en rostros, Adriana González Martínez. Bienvenida, muchísimas gracias. Y obviamente, pues un ídolo de ídolos, don Pedro Infante, Así ¿verdad? Es, toda una leyenda hasta la fecha. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer un comparativo para ver si efectivamente Pedro no murió. Muy bien. Vamos a ver las características que tenemos aquí. Curiosamente, se dice que este señor, Antonio Pedro, es el mismo Pedro Infante, pero unos años después. Ciertamente es difícil determinarlo, puesto que existen análisis muchísimo más precisos, como ADN, como una craniometría, que son las medidas de estructura ósea, pero bueno, morfológicamente, ¿qué nos da? Si vemos a Pedro Infante cuando era joven, podemos ver que la forma de sus orejas, la forma de sus ojos, la forma de la nariz y la distancia entre ojos y nariz es algo muy característico en él. Sus ojos tienden a ser como muy almendrados, redondos, ligeramente separados de una manera muy proporcionada de su nariz, y eso mismo se puede observar en Antonio Pedro. La forma de la oreja también es muy parecida. Obviamente aquí la angulación de la fotografía a lo mejor no nos ayuda mucho a apreciarlo. Pero son igualitos. Sí, son muy iguales. La verdad es que es difícil determinarlo como sí o como un no. Nos deja muchísimo la duda, pero todas las características morfológicas que estamos observando son idénticas. Son cosas que no se pueden modificar tan fácilmente por medio de una cirugía estética. La corrección de la oreja, la posición de los ojos con relación a la nariz, son cosas que básicamente nos pertenecen desde principio a fin hasta nuestra muerte y que no se pueden cambiar de una manera arbitraria sin que quede huella o que quede alguna cosa mal hecha, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aún viendo la diferencia de edad, por ejemplo, vemos exactamente particularidades, pues muy propias, únicas, inclusive de la edad, ¿no? Así es, exactamente. No olvidemos que estamos contrastando una foto de muy joven con una foto de una persona muchísimo más adelante en años, y que obviamente todo el decaimiento muscular tiene como consecuencia la modificación de nuestra cara, aunque sea un poquito. Adriana González Martínez, qué interesante. ¿Algún dato más que nos pueda revelar que don Pedro Infante seguía vivo? Quizá no haya muerto, así es. Curiosamente, dentro de todo el accidente que envolvió su muerte, hay muy poco de investigación. Hubo muchas irregularidades en la investigación del accidente, y todo eso da ese ambiente de que quizá Pedro no haya muerto.